Buenas tardes, docente, buenas tardes, compañeros. Somos el grupo 3 y les vamos a explicar sobre la concepción formal. ¿Qué es la concepción formal? La concepción formal es el enfoque lógico y estructurado del pensamiento. Son procesos mentales que nos permiten obtener conclusiones a base de premisas y también van a ser la base para poder estructurar y comprender las inferencias. Su base es los principios razonables y abstractos y también basándose literalmente en la ley. Continuando con la explicación, vamos a hablar sobre las inferencias. Las inferencias permiten crear elementos válidos dentro de una lógica formal. Dentro de las inferencias encontramos tres tipos: la deductiva, la inductiva y la abductiva. La deductiva nace de premisas generales para llegar a conclusiones particulares. La inductiva, por el contrario, nace de premisas particulares para llegar a conclusiones generales. Y la abductiva nace de la observación para llegar a una mejor explicación. Ahora, tenemos un ejemplo de cada uno. Dentro de la inductiva todos los mamíferos tienen corazón. Por ende, el perro es un mamífero y también tiene corazón. Dentro de la deductiva todas las mañanas sale el sol. Posiblemente o por ende mañana sale el sol. Y dentro de la abductiva el suelo o el piso está mojado. Posiblemente ha llovido. Gracias. En primer lugar, ¿qué es la inferencia deductiva? Es un tipo de razonamiento lógico donde la conclusión se deriva necesariamente de las premisas. En otras palabras, si las premisas son verdaderas, la conclusión también debe ser verdadera. Esta forma de inferencia se caracteriza por ser particularmente en el contexto de la argumentación jurídica, que juega un papel muy fundamental en la aplicación de normas generales y casos concretos. Los jueces y abogados mayormente utilizan este razonamiento para justificar los argumentos y decisiones. ¿Cómo se aplica la inferencia deductiva en la carrera? En primer lugar tenemos la premisa mayor, la premisa menor, la conclusión y la conclusión. Como por ejemplo de la premisa mayor: todo aquel que cometa homicidio será sancionado con pena privativa de libertad, que está regulado en el Código Penal. Premisa menor: Juan ha cometido un delito. Conclusión: por lo tanto, Juan debe ser sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 15 años. Este sería más o menos un ejemplo de cómo funcionan las premisas y la inferencia deductiva en el contexto de argumentación jurídica. Bien, ahora vamos a continuar hablando sobre la inferencia inductiva. Esta es un proceso de razonamiento lógico que permite formular conclusiones generales basadas en la observación de casos específicos o de casos particulares. Este tipo de inferencia se utiliza para establecer generalizaciones a partir de patrones o regularidades que ya se han identificado, a diferencia de la inferencia deductiva, que parte de premisas generales para llegar a las conclusiones. La inducción se basa en la observación de patrones y tendencia en los datos. Como una de las primeras características que tenemos es la generalización, ya que ésta se basa en la observación de múltiples casos para formular una conclusión general. También tenemos la probabilidad. Esta nos dice que las conclusiones inductivas no son necesariamente ciertas, pueden ser probables o refutadas por nuevos casos que se presenten. También comúnmente es utilizada en la ciencia, de tal forma que se llega a una hipótesis o a una teoría en su aplicación. Como un ejemplo tenemos que supongamos que observamos el siguiente patrón. El día de ayer, a las 5:30 de la mañana, salió el sol. Por lo tanto, asumimos que el día de hoy también va a salir el sol a las 5:30 de la mañana. Entonces hemos observado estos dos patrones, que el día de ayer y el día de hoy el sol salió a la misma hora. Entonces, la conclusión inductiva sería que es probable que el sol salga todos los días a esa misma hora, a las 5:30.
Entonces, este razonamiento sugiere que, basándonos en la experiencia acumulada, es razonable esperar que el sol siga saliendo cada día, aunque no podemos garantizarlo con certeza. Como otro ejemplo, también podemos tener que Juan estudia todos los días en la noche, de 7 a 10 de la noche, para rendir su examen al día siguiente. Juan, al día posterior, vuelve a estudiar de 7 a 10 de la noche, obteniendo en estas dos situaciones un puntaje aprobatorio. Por lo tanto, asumimos que si el tercer día Juan vuelve a estudiar de 7 a 10 de la noche, aprobará en ese tercer examen. Gracias. Hola, yo les voy a hablar sobre la concepción formal en un caso. En este caso les voy a hablar sobre la casación que se dio en el 2023, el 437 de Piura. En este caso, la Corte Suprema anuló una sentencia porque el Tribunal de Segunda Instancia, más que todo, resolvió más allá de lo que las partes pedían. En el proceso, esto se le conoce como un ultra petita. Es cuando un juez va a otorgar un pedido de las partes, pero pide más. En este caso, en la casación 437 de Piura, el problema fue justamente eso, que el juez resolvió más de lo que las partes pidieron. O sea, una de las partes pidió algo muy específico, pero el juez se pasó y le dio más de lo que pidió. Eso va en contra de las reglas del proceso, y por eso la Corte Suprema anuló esa sentencia. Entonces, ¿por qué la Corte se centró únicamente en que no se respetó la forma del proceso, sino que no entró a valorar si lo que el juez dio era justo o si era beneficioso para alguien, sino que simplemente dijo, eso no está en la ley procesal, así que no se puede hacer más y se anula? Entonces, para centrarnos un poco más en la concepción formal, entonces, ¿qué es la concepción formal? Es aplicar la ley como está inscrita, sin fijarse si es justo, útil o necesaria. Solo importa que se cumpla lo que se dice la norma. En este caso, más que todo, la forma dice que el juez solo puede decidir sobre lo que ha pedido y nada más. Gracias.